llevarte a la Ya hay 103, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces hoy. Buenas noches para todos, para todas, distinguidas damas, estimados compañeros. Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo les saluda nuevamente en esta nuestra reunión, hoy 23 de marzo. Me gustaría decir que les daría premio al que me digan que se conmemora hoy, pero no puedo ofrecerles nada. Sin embargo, quisiera que por favor me indicaran si se me oye bien, si se escucha, y de paso que me dijeran Claro. que manda don Ángel. Se escucha fuerte y claro. Muchas gracias, Ángel. Licenciado. Muchas gracias, Yesenia. Qué bueno que se escucha bien. Estaba un poquito preocupado. La primera clase me costó mucho la conexión. Fíjense que en esta oportunidad les quiero presentar una... también les quería pedir confirmación de si en sus... Vamos a ver. Todavía no estoy presentando nada, ¿verdad? Pero ya vamos a presentar. Licenciado. Todavía no. Bueno, es que le estaba dando a admitir a los compañeros que a veces que me cuesta un poquito el dominio de estas pantallas, pero aquí vamos a ir saliendo. Aquí, ahí estamos. Ahora sí. Les quisiera pedir confirmación de si pueden ver en su pantalla qué es lo que ven. Sí, licenciado. Repaso, transición y consolidación de la democrática en Guatemala. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, entonces estamos en sintonía, estamos en línea. Fíjense que para poder llevar a buen término esta clase y hacerla un poquito más dinámica, también interesante y por cierto, dotarla de un sentido de sustancia que invite a la reflexión y compartir de una manera también muy puntual el conocimiento de este tema. Tengo hoy a un invitado conmigo. Nosotros meditábamos sobre la conveniencia de poder conectarnos a través de la cámara también hoy. En realidad, esta transmisión la hago hoy con mucha ilusión porque me ha dado albergue hoy en su recinto, en su despacho, un distinguido profesional
también artista de carrera, un profesional de la plástica en Guatemala, y él es un profesional de mucho éxito, aunque tuvo que salir precisamente del país hasta allá por 1986. El nombre de él es Abel Armando Rodríguez Fajardo. Él es graduado en la Universidad de Azusa Pacific University en el estado de California. Tiene un máster y les voy a dejar yo que él mejor se presente de mejor manera con él. Con ustedes les presento al licenciado. Aquí, ¿cómo te dicen, Abel? Abel Rodríguez. ¿Te dicen licenciado? ¿Cómo te dicen en este país? No, la palabra licenciado yo creo que está relegada a los países latinoamericanos, pero en el ámbito profesional usa uno su nombre personal y pues también si es un doctorado te dicen doctor, y si no, con el Master Degree te conocen por tu carrera profesional, lo que estás desempeñando. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Abel Rodríguez. Y sí, yo vivo aquí en Estados Unidos desde 1986. los 80, sí, los 80, y aquí pude terminar mi carrera. La empecé en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Ciencias Económicas, y pues se me dio que hasta aquí la pude lograr terminar y desarrollé mi carrera aquí en el norte. Son muy buenas noches, gusto de estar con ustedes. Gracias, licenciado, por tenerme con usted. Hombre, para mí es altamente grato, porque precisamente con Abel, que yo así me comunico con él, con Abel, fue que viví yo en los años 80 ciertas experiencias que nos unieron profundamente en el sentimiento de hermandad, en el sentimiento de buscar un futuro mejor, en el ánimo, por cierto, de encontrar no solamente un futuro mejor para nuestras vidas, porque es a lo que me refiero, es a que teníamos los dos el propósito de luchar fuertemente por el progreso, por el avance y de la justicia y de que el pueblo de Guatemala tuviera y pudiera alcanzar un destino mejor, que es el que merece. A él le ha tocado entonces salir de Guatemala para poder conquistar finalmente parte de su realización en lo profesional, también como artista. Y de esta suerte es que a otros nos ha tocado también luchar un poquito más allá en Guatemala. Hoy me da mucho gusto entonces presentárselos, porque este tema de transición y consolidación democrática o de la democracia en Guatemala es un tema que él domina perfectamente, precisamente por su vivencia, por la experiencia de sus estudios de economía. Y aquí, pues de lo que vamos a hablar en principio como una introducción es de lo siguiente. Pueden ustedes ver entonces mi tema ese. Vamos a ver si lo jalo aquí. Como fíjate que vamos a hablar, y también la semana pasada tratamos el tema de la transición, de las transiciones políticas. Aquí de lo que se trata y de lo que vamos a hablar es de la transición hacia la democracia, pero concretamente en Guatemala. Entonces, fíjate que muchos de los en textos, mucha gente habla en los medios que si hubo transición pero que sí hubo transición política en Guatemala, eso se sabe, pero lo que no dicen es de lo que hubo antes, ¿verdad? Y de eso es de lo que yo quisiera que me platicaras un poquito. Bueno, adelante, entonces. ¿Verdad? Porque, mira, alguien dice que se reconoció lo que hubo antes de 1982, como si fuera, alguien le llama conflicto armado, otra gente dice que guerra civil, un conflicto bélico. Problemas se había, pero ¿cómo es que nosotros percibimos esto? ¿Qué fue lo que finalmente hubo en Guatemala? Bueno, en mi parecer, lo que hubo en Guatemala fue una guerra civil, en donde se enfrentaban dos grupos
dos grupos como frente de un montón de grupos detrás de ellos, buscando, uno, mantener la hegemonía política militar sobre la nación, y el otro por querer cambiar las cosas y hacerlas. En aquel tiempo soñábamos con que iban a ser más equitativas, y hacer de la patria un lugar donde fuera, donde la mayoría de las personas tuvieran acceso a la riqueza nacional, que en aquel momento, en el Guatemala que yo conocí, no existía. Estaba en poder de unas pocas familias, controlado por una organización comercial muy poderosa, y otras que imponían regímenes, ya sea militares o civiles, que les beneficiaran a sus intereses particulares y no a los intereses generales de la población. Eso era una guerra civil. Una guerra civil. Efectivamente, fíjate que una de las situaciones que se viven, eso es lo que nosotros hemos transmitido también, es que en Guatemala se daban casi, evidentemente, todos los elementos para que la guerra civil, de una guerra civil. Había gente que estaba, no solamente los protagonistas, pero gente que colateralmente era afectada, como las poblaciones que estaban aledañas o en el entorno de esa guerra. Pero la diplomacia guatemalteca fue muy astuta en manejar el término de un conflicto armado interno, porque eso les, al no haberse reconocido como una guerra civil, lo que hacía era descalificar el propósito, y también a los integrantes de los movimientos esos, porque les denominaban nada más como subversivos, ¿te acuerdas? Delincuentes y subversivo indocumentado. Incluso tú que estuviste en los años más duros de la represión en la Universidad de San Carlos, ¿verdad que no se podía ir a la universidad porque decían que ser universitario de la San Carlos, decían, ese es subversivo? Bueno, sí, ¿te acuerdas? Existió un señor allá que se llamaba, era un jefe de la policía, yo creo que Germán Chupina Barahona, y él lo entrevistaban en la televisión, y él decía que un estudiante era un sinónimo de guerrillero subversivo. Era una idea que tenían en general muchos países latinoamericanos, lo sufrieron también, en donde las universidades eran los nidos de pensamiento intelectual, y en donde se podían discutir los problemas a fondo y tratar de descubrir los orígenes y proponer soluciones. Fíjate que eso es una cuestión que a mí me llamó mucho poderosamente la atención, porque efectivamente, fíjense jóvenes, entre 1978 y 1982, nadie quería dar clases en la Facultad de Derecho. En la de Económicas no sé qué tanto haya sido, pero en la Facultad de Derecho ninguno quería dar clases. Se enviaban invitaciones al Colegio de Abogados y Notarios para convocar que vinieran a dar clases los abogados que quisieran en calidad de profesores interinos, y no, nadie quería ir. ¿Por qué los mataban? Entre esos años mataron alrededor de 69 profesores, entre profesores titulares y profesores y gente de la universidad. Así que no, nadie quería. Allá me consta a mí todavía, esta sección es la sección, no, esta no es la K, ¿verdad? Es la T. Es la T, no, somos la T. Fíjate que No, ¿cuántas secciones hay allá? hay como hasta sección R y S, no sé, pero aquellos son de la sección T. Pero fíjate que en la sección K hay un compañero que da introducción al derecho. Leonel Alvarado se llama. Él en esa época, en 1982, era estudiante del 7º semestre. Y tuvo que salir junto con otros que tuvieron el valor de hacerlo a cubrir las clases de 7º semestre y todo eso, para que no muriera la universidad, la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales en ese momento. Así que Leonel Alvarado es de esos héroes olvidados de la facultad. Sí.
Y es que, si te puedo interrumpir, licenciado, es que nada ocurre en una vacuum, en un vacío. Ocurre en contextos. Y lo que se estaba... Todo esto se genera en una reacción de... no solo de las esferas que controlaban la riqueza en Guatemala, pero también a raíz de los intereses internacionales. Y estos mismos despertaron después de la Segunda Guerra Mundial en contribuir a una hegemonía sobre todo el continente americano, una hegemonía en parte de Estados Unidos, que en ese tiempo se estaban postulando como ardientes contracomunistas, a quienes ellos habían identificado a la Unión Soviética como su peor enemigo. Y entonces se veía en el mundo en una relación de guerra fría, una guerra lo postulaban ellos del comunismo contra el capitalismo. Pero en esa ansia de controlar el poder, sobre todo en Latinoamérica, se desarrollaron tácticas para control de poblaciones locales. Ocurrió en México, en la Plaza Tlatelolco en 1968. El gobierno mexicano envió a todo el ejército, a un gran grupo de ejército, a disipar unas protestas universitarias y asesinaron a cientos de estudiantes en esa protesta, en donde detrás de los militares venían las unidades de limpieza sanitaria. Unos recogían a los muertos y los bomberos venían lavando los lugares. Y represión era una forma de eliminar la oposición intelectual. En lugar de argumentos, preferían eliminar físicamente a quien tuviera una diferente posición o que amenazara sus intereses. O sea que era efectivamente toda una política oscurantista que había... Se sucedió en toda Latinoamérica. Estas mismas cosas ocurrieron en el 73 en Chile, cuando derrocaron a Salvador Allende. Salvador Allende había sido legítimamente elegido en una democracia. En Guatemala, como es el tema, si hubo alguna transición a la democracia, yo diría que lo único atento que hubo fue a raíz de la revolución de 1944. Ahí sí se intentó establecer democracia por primera vez en Guatemala. Todo lo que había existido antes, y con perdón del presente, que yo no lo conozco. Yo he estado retirado del país ya por 35 años. No cometería yo un pecado si dijera que yo conozco la condición actual del país, no. Pero hasta cuando yo salí de ahí, no existió, ni antes ni después de esa revolución. Cuando la revolución tuvo efecto, ellos se postularon que iban a elegir libremente, democráticamente, a alguien que representara, que lidiara como líder del país. Y fue esa la primera elección, y la segunda también tuvo lugar, que es la de Arbenz. La de Arbenz, sí. Y esas dos fueron las únicas elecciones limpias, sin injerencia de otros tipos, donde el voto ciudadano tuvo la decisión final de quién quedara. Bueno, y que también las políticas que estructuraron precisamente trataron de solucionar problemas eternos que tenía el Estado guatemalteco, que siempre ha acusado, porque nosotros que sí vivimos allá, sabemos que siempre ha acusado el Estado guatemalteco algunas de estas carencias que ves tú, y que fueron precisamente las causas del conflicto armado interno ese del que nos referimos, Claro. ¿verdad? Las condiciones de pobreza, que en Guatemala, de todas maneras, estadísticas del Banco de Guatemala dicen que el 70% de la población, alrededor del 70% 77 creo que dice, vive en condiciones de pobreza.
y más del 50% en condiciones de extrema pobreza. Y fíjate, la explotación que también se ha dado consecuentemente a través de los años. Cuando decimos ahí explotación, nos referimos a que la manera de producir los bienes y servicios para el común de los mortales, el trabajador, que tiene como único recurso vender su fuerza de trabajo, siempre le es pagada míseramente, al grado que existe una política de salario mínimo que, por cierto, desde 2019 no se mueve, porque la última vez que hubo reforma al salario mínimo fue a través de un decreto en diciembre de 2019, que rigió como salario mínimo para el año 2020, 2.800 y feria era el salario mínimo. Pero que mejor no existiera, Abel, porque la verdad es que de todas maneras no lo pagan. Bueno, y eso es una cuestión que no lo pagan, y de todas maneras tiene la consecuencia de que produce inflación. Pero, ¿qué me vas a decir? Bueno, sí, porque es siempre el juego entre lo que tiene valor de cambio y el valor de uso. En esta instancia, por ejemplo, a un obrero peruano, el valor de cambio de un objeto puede ser caro, y para un peruano que sea de otra clase social puede ser barato. Por ejemplo, un blue jeans Levi's puede hacer de que cueste en Estados Unidos $30. Y en Guatemala puede, yo no sé qué precio tendrá, pero digamos que fueran $30. Entonces, $30 serían al cambio como 300 quetzales, ¿no? 7 por... Bueno, que digamos que estuviera el cambio a 8, sería 3 por 8, 24, 240. Pero 240. cuesta más. Bueno, pero digamos, solo por el ejemplo, ese dinero a un obrero que sea, a un carpintero en Estados Unidos, comprarse ese jeans le va a necesitar que trabaje 3/4 de hora, porque el carpintero gana $45 la hora en un trabajo de unión. Pero a un obrero guatemalteco, no sé cuánto le paguen al día. ¿Cuánto será un día? No te digo que 2.800 y algo, dividido 30 son como 19 en algo, como 100. Pues como día y medio, entonces. Sí, como 100 quetzales, no llega a 100 quetzales. La mayoría son 100 quetzales o 93. ¿Cuánto era, mi querido amigo? La mayoría son 100 quetzales o 93, dependiendo de, porque hay algunas empresas que quitan 20 quetzales por Ese es el causas y salario todo. mínimo Ok. generalizado. Ok. Entonces la comparación es de que a una persona en un país le lleva menos de una hora a que ganar ese mismo dinero, y en otro país le llevaría 2 días. Entonces esa es la diferencia. Pero en Guatemala siempre ha habido esta condición de extrema pobreza. ¿Por qué? Porque desde la colonia venimos arrastrando divisiones sociales en donde se considera a ciertos grupos que no son completamente iguales a otras personas. Por ejemplo, en aquel entonces, una persona nacida en España o en Europa era reconocida como alguien de mucho valor. Yo me acuerdo que todavía en los años
han sido, ¿cómo se dijera? ¿Han oído ustedes de un señor que se llamaba Justo Rufino Barrios? Pues él le decían que él había cambiado muchas cosas, había reformado el país. Él fue quien invitó y regaló tierras a los alemanes, porque él admiraba mucho a los europeos. Él quería mejorar a Guatemala introduciendo sangre europea y facilitándola. También eliminó a muchos propiedades comunales indígenas y las regaló a ciertas familias que desde ese entonces se han convertido en las grandes terratenientes en Guatemala. Entonces la pobreza no ha sido, y de explotación y exclusión ha sido permanente desde la colonia y después de digamos, lo que ustedes conocen como independencia, pero la verdad, fue una independencia nada más de unos cuantos de la corona española, pero la gran población, la verdad, no se independizó, sino hasta la Revolución de Octubre del 44. Bueno, fíjate que con eso hace match una observación que yo les hacía a mis distinguidos alumnos, en el sentido de que hubo un investigador de la Facultad de Ciencias Económicas en donde estudiaste, que él lanzó un libro, me recuerdo del título, pero en mi memoria ahorita no me da para ver quién era el autor, que se llamaba Feudalismo desde la Edad Media hasta 1944, porque lo que él exponía en ese libro era que en el sistema económico-político de Guatemala, el feudalismo se había terminado precisamente con la Revolución de Octubre, porque todo estaba hecho de una manera tal que la política parecía ser esa de los terratenientes y de la gente que el modelo de producción de bienes y servicios era como feudal. Eso, ¿te recuerdas del reglamento de jornaleros y cómo tenían ellos? Sí, eso ocurría en la colonia. Severo Martínez Peláez escribió un libro que se llamaba La Patria del Criollo. Era una lectura casi obligatoria en aquellos años en la San Carlos, y él postulaba de que había servicio obligatorio por parte de los pobladores que fueran indígenas y hasta algunos mestizos, ¿verdad? Y para los que fueran los dueños de fincas. Después de cuando Justo Rufino Barrios entró, también se estableció aquello que tenían que cargar una cartilla. El reglamento de jornaleros. Donde tenían que firmar aquellas personas de que sí habían dado su labor gratis y recibían la firma. Otros recibían pagos, pero con moneda de la finca, que eran tal vez unos vales o corcholatas, cambiables y redimibles solamente en la tienda de la finca o con las gentes que estuvieran. A ver, y eso también hace match con, ¿te recordás a una ley que debías exhibir una tarjeta X de que estabas empleado? Porque si no estabas empleado en tal finca, te mandaban a hacer caminos. Era la ley de vagancia, creo que... La ley de vialidad. Sí, yo no me acuerdo el nombre. Pero sí, tenías que enseñar a la policía. Bueno, eso no ocurrió mucho en la capital, pero más en el interior. Pues sí, entonces eso lo que hacía era garantizar que la gente fuera mal pagada y se tuviera que alinear con el dueño de la finca para tener sus sellitos, su tarjetita de que estaba habilitado. Así que fíjate que las condiciones de pobreza, hablando de esta situación del régimen de arrendamiento de la tierra, que parecía una cuestión feudal, todavía eso se ve, porque no lo hacen con esos términos, pero en la práctica sí, el campesino que no tiene tierra para poder cultivar,
le arrenda o le dan en las fincas un pedacito que cultive al que tiene suerte, porque también no es a todos, pero todavía es una práctica. Ahora, por ejemplo, la tierra te voy a hablar de México. Que México, acuérdate que era un México y Centroamérica. Bueno, por ejemplo, toda la Latinoamérica de habla española, estaba con los mismos regímenes legales, ¿verdad? En México hay una cosa que le dicen ejidos comunales. Los ejidos comunales son propiedad de los campesinos que cultivan esas tierras. En Guatemala existieron hasta que los eliminó Justo Rufino Barrios. Y en su lugar dejó a toda esta gente desposeída de tierras que cultivar y se las regaló a las familias estas para que las explotaran. Y de manera de que esta gente no tenían tierra cultivable. Tenían que arrendar un pedacito de tierra y servir o dar parte de su producción al dueño del lugar. Pero muy poca gente era capaz de ser propietaria bueno, la gran mayoría. Fíjate que hay estadísticas del Banco de Guatemala, incluso en las que se puede observar que eso es con estadísticas. Yo ahorita me recuerdo de algunas, no sabría de qué año es, pero es por ahí finales de los 90s, en los que se decía que el 89-90% de la tierra cultivable del país estaba en manos del 2% de la población. O sea que hace una diferencia ostensible. Ya ves tú cómo se va moviendo esto. Total, es de que concluyamos con este tema en el que los problemas estructurales que vive la formación económico-social en Guatemala siguen siendo los mismos estos que generaron el conflicto armado interno de 1960. Eso persiste porque precisamente es parte de la estructura, es que hay en Guatemala, siempre va a dar como consecuencia ese mismo tipo de problemas. Hoy más que en aquel año de 1960, porque en el año 60 se supone que es cuando empieza el conflicto armado interno. Hoy más que en aquel momento estos problemas son visibles, porque hay que sumarles la manera en que esta nueva onda de ¿cómo le llaman? A este nuevo enlace de ¿cómo se llama esto? De que todos estamos unidos por mercados y globalización. La globalización y todo esto ha hecho que también se agraven un poquito más los problemas del país. Pues claro, sí, la acumulación del capital es una cosa que siempre va a regir. Aquel que tiene o que hereda o que su familia siempre ha tenido bienes y los hereda, va a estar mucho mejor que aquel que tiene que laborar para hacer algunos bienes. Nunca va a estar en paridad, en igualdad. Yo he visto que la libertad dice, nosotros somos libres e independientes, pero la libertad se puede solo ejercer si tienes medios para poder hacer tu voluntad posible. Si uno quiere viajar a China o a Europa, es libre de uno de viajar, pero siempre y cuando tengas el dinero para hacerlo. Y de esa forma, aquellos que heredan, que tienen capital familiar ya de varias, ¿cómo se dice?, generaciones, están en mucha mejor posición de ejercer su libertad que aquellas que no la tienen. Sus intereses van a ser también de mantener esa riqueza en su familia, controlar quién se casa, quién se va, quién viene, pero no necesariamente compartirla con otros que no tienen.
¿Cómo no? Sí, es muy bien. Eso es un buen punto. Fíjate que nosotros vemos entonces que en Guatemala bueno, sí es cierto que se movió de unos problemas que aparentemente se trataron de solucionar políticamente en 1982. Entonces, como ya hemos reconocido que antes de 1944 y después de 1954, que sería la década de la Revolución de Octubre, no ha habido prácticamente en Guatemala un régimen democrático hasta que, digamos, en el ámbito político, porque ya otra cuestión sería la experiencia que tenemos, pero porque de todas maneras es una mentira autorizada de la historia esto de que la democracia exista, porque formalmente en nuestro país, como dice Abel, sí existen todos los elementos, así lo estudiamos la clase pasada, de la democracia liberal, formalmente, porque la Constitución, las leyes lo mencionan, lo garantizan. En la práctica social, la experiencia es otra. Pero concluyamos en que por imperio de este estudio que nos invita a analizar la transición democrática, entendiendo el proceso que empieza en 1982, cuando hoy, 23 de marzo de 1982, hoy es 2020-21, pero en 1982, el 23 de marzo, marcó en Guatemala una experiencia también que está en los datos históricos y que ¿se recuerda qué pasó el 23 de marzo allá en Guatemala? El golpe de Estado. El golpe de Estado que lo dio la oficialidad joven del ejército. Ese golpe de Estado, le platicaba yo a Abel, que efectivamente sorprendió a las personas que dirigían la oposición en Guatemala, que dirigían el movimiento guerrillero que proponía una estructura diferente para el Estado, y que ya se veía venir que había mucho apoyo de la población con las experiencias que había vivido en ese tiempo. Como imagínate tú, estábamos en 1982. En 1979 se había dado en julio el triunfo de la Revolución Sandinista, y en 1981 había iniciado el epílogo de la Guerra Civil Salvadoreña. Así que había mucha, en Guatemala, ebullición. Efervescencia, sí, porque la gente le decía en las calles, yo recuerdo que le decían al común, mira, y vos si hubiera aquí un movimiento como el Nicaragua, ¿con qué te ibas? ¿Con los guerrilleros o con el ejército? Así decían a los jóvenes. Y muchos que los medios de comunicación ya, bueno, los que habían era la televisión abierta nada más y alguna radio que transmitía, pero sí recuerdo un noticiero que se llamaba Teleprensa y el de Aquí el Mundo, que transmitían muchas notas de la guerra de Nicaragua. Y en verdad pareciera que para 1982 el cambio hacia un tipo de estructuras de esas estaba por darse en Guatemala. ¿Cómo lo percibías en ese momento? Bueno, en aquel momento se veía en el 79 como un amanecer en donde el área centroamericana iba a poder finalmente librarse de sistemas oligárquicos o dictatoriales o de ejércitos impositivos y represores, y iba a poder iniciar, como dijo Salvador Allende, que era el tiempo en que se estaban abriendo las grandes alamedas para el pueblo centroamericano, que caminara como un hombre libre para construir una sociedad mejor. Podemos ver, bueno, ese es criterio de otro tema, porque nos movíamos tanto la gente que era pro del gobierno y el ejército y la policía, y los estudiantes, los intelectuales y la población campesina,
cada uno teníamos nuestras propias historias o leyendas sobre las que estábamos actuando y tratando, pues, soñando en unos mantener el status quo y otros en cambiarlo. Para nosotros era una Esperanza. hacer, sí, ¿no? ¿Verdad? una esperanza. Pero De que iba a haber pues un cambio. y no estoy diciendo de que lo que resultó de la revolución sandinista sea algo bueno. Sí, lamentablemente lo que pasó, que como platicábamos, a mí me da mucha pena lo que vive actualmente, por ejemplo, el pueblo nicaragüense, porque yo estudié la filosofía sandinista muchos años y me la aprendí, atestigué el epílogo de esa guerra y me da mucha pena el estado del pueblo nicaragüense de ahora. Sí, porque pasó de Somoza a Daniel Ortega y Daniel Ortega básicamente traicionó todos los principios revolucionarios, aunque él sigue rigiendo, diciendo de que Invoca él. Ajá. están todavía ahí, pero si eso nos trae a cuáles son las transiciones democráticas, quizás Guatemala sí tenga ahora un principio democrático. Yo sé que hay elecciones. No, Lick, ya se ve, ya se le ve claro. Sí se ve. Pero nos miramos bien. Se ve bien claro. Sí se ve mucho. Pues Mucho vean, gusto, si licenciado. gracias, gracias. Si me miran el pelo negro, todo está bien. Sí, hombre. Pues aquí estamos. Yo Sí también se tengo ve, el Lick, pelo así mucho como- gusto. La verdad, Muchas gracias. y la Muchas verdad, hasta gracias. ahorita lo estamos conociendo porque ¿Perdón? No, quizás es mi internet, porque sí, yo no los veo. Solo veo la cámara así oscura. Disculpa. No me digas tú. Pero Pero sí va. se ve. Posiblemente la compañera tenga fijada la pantalla, Lick. ¿Qué manda? Posiblemente la compañera tenga fija la pantalla de la presentación. Por eso es ¿Verdad? que no los puede trasladar a la cámara. Sería una posibilidad. Sí, Ah, pues. ya. Ok, gracias. Bueno. O sea que tiene conflicto tu... Bueno, pero ustedes sí me reciben, la mayoría, yo les pregunto, Sara, por no estropear esto más, porque si toco algún botón de repente necesitaríamos aquí a este técnico del Michael para que nos viniera a ver. Ujú. Pero hablando de que sí se ve la presentación, que es lo que importa, sí se ve. Sí, sí, licenciado, se ve muy bien. Yo tengo una pregunta para ti, Héctor. Ajá. Por ejemplo, en estos
En la Revolución del 44 se estableció la primera constitución y se trató de introducir regímenes legales que fueran seguidos en Guatemala. Estas, como la ley de trabajo, el reglamento del trabajo, El código de trabajo y pues ha venido recibiendo algunos cambios a través del tiempo. Sin embargo, todavía existe. ¿Tú creerías que este código del trabajo se ha mejorado o se ha diluido? Bueno, es una buena pregunta porque lo que sucede con el proyecto del Código de Trabajo para 1944 fue novedoso, pues no había existido una regulación de la producción por parte de una ley especializada. Es decir, que la contratación laboral en Guatemala, si existía, se hacía a través de lo que nosotros conocemos como el derecho común, que es el derecho civil. Tenía que ir a la contratación civil y ahí era donde se regulaba. Algunas veces también leí que, curiosamente, hasta 1930, por ejemplo, ya existía algunas leyes que garantizaban el bienestar de los animales, pero leyes de trabajo no habían. Es hasta 1947 cuando se publica ese primer código de trabajo en Guatemala, que fue novedosa porque incorporó los beneficios ya de los mínimos, el concepto de los mínimos en el trabajo, propició también la organización de los trabajadores en lo que nosotros se llama técnicamente asociaciones profesionales, más conocidas como sindicatos, pero también el código propició que se pudieran organizar en la forma de sindicatos los patronos. Sin embargo, patronos nunca se han organizado al amparo de la ley laboral, del Código de Trabajo, que eso sí lo tiene. En forma de sindicatos, ninguna organización de patronos se ha organizado jamás porque tendrían que someterse a las leyes de trabajo y ser inspeccionados por el Estado, porque el derecho al trabajo es un derecho público. Ellos se organizan en cámaras. En cámaras. Y en asociaciones profesionales porque eso les permite hacer lo que ellos quieran sin supervisión del Estado. Pero yo sí yo pienso que a través del derecho internacional, ¿verdad? Porque del avance en materia de derechos humanos a través de las manifestaciones de la OIT y de los convenios que ha firmado Guatemala, necesariamente ha evolucionado el Código de Trabajo en Guatemala hacia hacia tratar de garantizar los derechos de los trabajadores. Ha habido algunos riesgos porque hace algún tiempo se trató de establecer, por ejemplo, salarios diferenciados y la contratación a tiempo parcial, la contratación parcial, pero eso, como todavía la estructura del Código de Trabajo en Guatemala conserva los principios de garantías mínimas, han sido suspendidos en la mejor por lo menos en eso. Y entonces se trata de garantizar un poquito la situación de la experiencia laboral en Guatemala. Pero es verdad que sí, que ha costado, porque todos esos avances yo les explicaba a mis alumnos en algún momento que no han sido dádivas que haya dado el sistema o que haya dado el gobierno, pero son conquistas que han podido lograrse a través del tiempo por medio de la acción de los sindicatos. Fíjense, señores, les voy a decir, compañeros universitarios, aquí existió un señor que se llamó Frederick Douglass. Frederick Douglass nació esclavo. Él se escapó del área del sur de Estados Unidos, se fugó hacia el norte, en donde logró establecerse como un hombre libre. Él estudió y avanzó y es muy reconocido. Él dijo una vez que el poder nunca te da nada porque
ellos quieren. El poder no da nada sin demanda. Tiene alguien que demandarle un cambio para que conceda cambios. De esa misma manera ha existido ahora aquí en Estados Unidos una lucha porque se descriminalice el uso de la marihuana. Por ejemplo, la mayoría de la gente que caía presa eran gente como nosotros, hispanos o afroamericanos. La representación en las prisiones era desproporcionada en relación de la etnia. Eran más latinos, más afroamericanos y menos blancos, aunque la mayoría eran blancos en ese tiempo. Pero era por el uso de la marihuana. De los criterios, sí. para... Entonces fue una lucha constante para cambiarlo. Primero se logró que fuera considerada para usos médicos y ahora ya se puede usar, no en todos los lugares, pero en California, Washington, Oregon, Colorado y algunos otros ya se puede usar para fines de médicos. No solo médicos, pero porque te gusta. Recreativos. Recreativos. Es como una cerveza. Alguien te puede decir, ¿quieres una cerveza o quieres un pitillo o una pastillita? También la lucha de las mujeres ha sido una lucha constante de avance legal, en donde se dice que es la mujer quien tiene derecho a decidir qué pasa con el cuerpo de ella y no es un hombre, aunque sea su esposo. Aquí, por ejemplo, la lucha de reconocer que la mujer está en igualdad del varón fue muy difícil. También la lucha por reconocer que un ser humano puede participar no con una relación dual de género, pero que pueden haber diferentes expresiones de género. Eso ha sido una lucha que hasta ahorita se ha ido arreglando y avanzando hacia ese lugar. México acaba de votar por legalizar el uso de la marihuana. También están... En Paraguay sé yo que también... Paraguay. Entonces, pero también legalizar o penalizar aquellos que, ¿cómo se dice, Héctor? Que discriminen en base de género. Sí. Fíjate que esto es una situación que, como planteaba la dialéctica, la dialéctica es una ciencia que expone que el desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento se dan como producto de las contradicciones que existen en su seno. Entonces, este tipo de contradicciones en la sociedad son las que finalmente producen los avances que se materializan en el reconocimiento de estos aspectos que finalmente son, en un Estado democrático, parte de los derechos humanos, ¿verdad? Parte del reconocimiento de los derechos sociales, de los derechos individuales, de los derechos económicos. Sí, ¿te acuerdas que aquí decían que la democracia es el ejercicio del poder por el pueblo y para el pueblo? ¿Verdad? Y ahí hay mucha tela que cortar, porque si eso es cierto, entonces en cualquier población siempre se van a dar diferentes expresiones. Fíjate que en cuanto a la mujer, ahí en Guatemala ha sido una situación verdaderamente crítica. La lucha que ha tenido que enfrentar la mujer en Guatemala fue hasta en 1998, en que, por ejemplo, se abolió o se derogó el delito de adulterio. Porque ¿qué te parece que adulterio se lo cometía la mujer? Así expresaba. Yo me recuerdo del texto ese del Código Penal que establecía que comete adulterio
la mujer que yace con varón diferente a su marido y le imponían una pena. Bueno, esto ¿Qué te parece sí, a ti? es que, y tiene Fue muchas. hasta el 98 que lo quitaron. Bueno, es horrible. Si me preguntas, es horrible porque yo tengo una hija, tengo un hijo también. Yo los he criado a ambos con con la idea de que un hombre y una mujer son absolutamente iguales en los ojos de la humanidad. Ni ella es menos, ni él es menos. Y tienen los mismos derechos ambos. Tienen que ser respetados. Y tienen que dárseles acceso a ejercitar su voluntad, ya sea en la elección de estudios, de esposo o no esposo, de decidir o de si quieren un embarazo o no quieren un embarazo. Muy bien, ese tipo de discusiones también están abiertas en otros países de América porque fíjate que con eso de la interrupción del embarazo, por ejemplo, que se ha tratado de ver siempre a través de una óptica que domina la religión y que dependiendo de la orientación religiosa o de los intereses, les imponen que no pueden interrumpir las mujeres su embarazo a pesar de que se haya estudiado, Sí. que peligra la vida incluso de la madre, si tal cosa, o que sea precisamente el embarazo consecuencia de un acto vandálico o de una situación ilícita. Sí, bueno, estas cosas han estado siempre presentes en nuestras sociedades, especialmente hablemos de la herencia de Guatemala legal. Yo creo que en Estados Unidos es el derecho común. El derecho viene desde Inglaterra, a través de Inglaterra. En Latinoamérica es romano, ¿no es cierto? Civil, sí, es del Ius Civili. Entonces ellos, en Roma, las mujeres nunca tenían participación, ni en Grecia. Las esposas, por ejemplo, tenían que mantenerse adentro de una casa porque ellas eran solo para vivir ahí y no salir. Estaban idealizadas, pero no podían tener propiedad, creo yo. Sí, tampoco. Y no se esperaba que ellas tuvieran ningún placer en la vida. Por ejemplo, si alguien quería participar en relaciones sexuales placenteras, entonces era el hombre quien iba y buscaba prostitutas, no necesariamente con la esposa. La esposa era para darle herencia a él o para darle hijos. Descendencia. Y lo mismo vienen y lo toman las religiones que vienen después. Por ejemplo, la transformación del cristianismo en catolicismo. Como lo que sucedió fue que por imperio, como Roma, lo que pasa es que esa cuestión romana, acuérdate que la dominación romana llegó a prácticamente toda Europa. España fue una provincia de Roma, era Roma literalmente, y así evolucionó con el tiempo. Cuando se desintegra el Imperio Romano, de todas maneras, estas incidencias en cuanto a las costumbres y las leyes quedaron ahí. Quedan ahí. Viene la Edad Media y avanza, y a través de la conquista española hacia nuestro hemisferio occidental, llegan esas costumbres que prevalecen porque como los códigos de todas maneras son copias, ¿verdad? Unos de otros. Son copias y también la religión ayuda a reforzar esas cosas y también ellos se van creando su propia potestades para que ¿cómo se dice? Para que las personas sigan la voluntad de la iglesia. Y entonces codifican cosas como estas que es pecado, por ejemplo, de tener relaciones extramatrimoniales para sus leyes. Por eso, para los que siguen, no para los sacerdotes. Ellos tuvieron durante toda la Edad Media, porque el mayor señor feudal fue la Iglesia Católica, y tuvo su propio fuero, al punto que tenía su propio, ¿cómo se llama? Su propio cuerpo de leyes canónicas. Y por eso fue necesario que cuando al crecimiento y la compilación del derecho civil, le pusieran esa diferencia y le pusieran derecho civil
para diferenciarlo de las leyes canónicas en la Edad Media. Esa fue y así fue como llegó a Guatemala toda esa nociones del patriarcado, que tenía la civilización romana. Es una cosa primitiva. En cuanto al matrimonio, eso que menciona Bill, de que las mujeres eran encargadas básicamente de hacer la limpieza, la comida y encargarse de los trastes y la educación de los niños. Prácticamente eso era lo que expresaba el Código Civil de Guatemala en las obligaciones provenientes del matrimonio hasta 1998. Fíjate, hasta 1998 cambió eso. Estamos como a las 20, tendríamos alguna pregunta o algo así, porque nos quedan como 10 minutos para ir terminando. Vamos yo dejé esta parte en donde se habla de los problemas estructurales del país, porque nos hemos concentrado básicamente en hablar de esto, ¿verdad? De los problemas de exclusión, de desigualdad. Yo traje estos tópicos al frente porque en un país democrático, en el presente, ya no es una dualidad de lucha ideológica, pero de acceso para la población general a poder tener el poder y a cambiar o modificar leyes que beneficien a todos. Fíjate que es muy buena la observación que haces tú, porque precisamente hubo en Guatemala una cuestión que se llamó Comisión para el Esclarecimiento Histórico o algo así, que era una sección, un cuerpo organizado de investigadores, Comisión para la Averiguación o el Esclarecimiento Histórico, no me recuerdo cómo se llamaba. Pero ellos expresaron en una recopilación, con lo que recopilaron en un texto que se llamó Recuperación de la Memoria Histórica, reconocía precisamente esa comisión que en Guatemala todos los actores políticos, muchos actores políticos habían estado inmersos en la crisis en este conflicto armado de 36 años. Porque reducir ese conflicto armado a una lógica de dos actores, ya entendiendo que esos actores fueran el ejército y las organizaciones guerrilleras, no hubiera explicado el alcance enorme que tuvo ese conflicto, tanto en años como en el daño y las consecuencias que generó a través de esos 36 años. Es cierto, porque miren, yo estaba aquí en un diálogo en la universidad y yo discutía que las presentes migraciones son el resultado, es un pagaré que se le está devolviendo a Estados Unidos por las acciones que ellos tomaron desde siempre, desde cambiar aquella revolución del 44 hasta imponer una sucesión de gobiernos opresores por hombres entrenados en la Escuela de las Américas, que le negaron el futuro a mucha gente en Guatemala, el derecho a hacer cambios democráticos. Pero entonces, y después ahora está la responsabilidad sobre todo el pueblo de Guatemala, y especialmente en aquellos como ustedes, que son los futuros líderes, en buscar que en esta democracia sea de verdad representativa, en donde las leyes reflejen los deseos de la población grande, no de la población minoritaria que tiene los poderes capitales. Uno de los mayores errores que han habido en la economía es decir que al mercado se le tiene que dejar suelto y que el mercado va a solucionar todo sin que exista un gobierno central que imponga las condiciones y cheques y controles. Entonces, cuando se deja al mercado libre, es como soltar una jauría de perros rabiosos en una gente que no tiene medio de defenderse.
porque ellos tienen todo el control del capital y el capital a veces tiene la potestad de corromper. Ah, claro que sí. Y esa es la experiencia que se vive precisamente en casi todos los países de América. En Guatemala, precisamente, eso es lo que ha pasado, que se han ido ellos con bandera libre toda la vida. Y mira, aquí nos ponía la corrección la señorita Diana Marisol, que es la Comisión del Esclarecimiento Histórico, la que pronunció esta cita que yo te digo que yo recuerdo haberla leído en ese libro de la recuperación de la memoria histórica, así se llamaba eso, pero ahí explicaban ellos que habían llegado después de su conclusión de un estudio de años a que el conflicto armado interno en Guatemala había tenido diversos actores y todo el Estado mismo había estado inmerso en eso, no solamente el gobierno, ¿verdad? Sino que todo el Estado. Vamos a ver, incluso hicieron un documental de Juan Gerardis, al REM. Sí, es verdad. Es que tuvo un triste final el monseñor Juan Gerardi, que era el encargado de esa... Juan Gerardi en realidad lo que pasa era que era el arzobispo de Guatemala y él era el que comandaba a la estructura de la Iglesia Católica en Guatemala. Esta sección fue una que se ocupó de hacer ese estudio. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, que puedan intervenir antes de que nos despidamos? Les doy el tiempo. Vamos a ver, que me pregunten algo, Paola. Licenciados, ya escuchamos, pues, ahí sí que nuestra historia por parte de ustedes, ¿verdad? Pero a nuestros días, ¿ustedes creen que ha cambiado algo o simplemente se ha dado como un pequeño retoque, maquillaje, podríamos decirle, la historia para que, o al contexto para que se vea más bonito? ¿Ha cambiado en algo? ¿Se nota que ha cambiado en algo? Yo imagino que ha cambiado en el sentido de que ya no son solamente militares quienes están corriendo para el control. Sin embargo, aunque yo no vivo allá, por eso no podría hacer muchas opiniones, pero yo creo que el poder religioso es ahorita quien está impidiendo más que avance la nación. De aquellos que figuraron, Efraín Ríos Montt figuró de que para combatir la influencia de la Iglesia Católica tenía que haber una contraparte como la Iglesia Evangélica, sin ofender a nadie presente. Pues ellos se han dado cuenta de que eso también ideológicamente te da mucho acceso al poder. Yo creo que Guatemala cambiaría mucho si lograra ejercer la separación de la Iglesia y el Estado, en donde leyes que sean más equitativas para toda la población, no fomenten discriminación, que sea una discriminación, que no haya discriminación ni de las etnias originarias, ni de aquellas nuevas etnias a las que pertenecemos la mayoría de nosotros, que nosotros ni somos indígenas, no somos europeos, pero somos la tercera raza, como dicen en México. La fusión de las dos. Ajá. Muy bien, fíjate que yo pienso que devenido, que habría que decir que se ha cambiado la estructura del Estado guatemalteco, no ha cambiado nada, tú. Sigue siendo la misma estructura que se ha vivido, con excepción de esa década que dijera Manuel Galich, que fueron 10 años de primavera en el país de la eterna dictadura. Pero la estructura económica, quiere decir la forma de producir bienes y servicios, sigue exactamente la misma. Lo que ha habido es, evidentemente, al tenor del avance internacional, una organización diferente que trata de mostrarte a ti formalmente avances en cuanto a lo que se espera, que es alcanzar una democracia liberal, porque eso es lo que está en la receta
de los países que tienen intereses en Guatemala. Mira, en cuanto que se firmaron acuerdos de paz en 1996, eso te da a ti la idea de que después de el golpe de Estado, lo único que hubo fue como un retoque para que el común de los guatemaltecos solo pensara a través de la mediatización de su conciencia que había existido verdaderamente un cambio, pero en realidad dicho cambio no existió. Solo fueron, como tú dices, un maquillaje que hubo, se impusieron otras formas legales, se llenó un texto constitucional en el que están los elementos de la República, como hemos estudiado nosotros, pero los problemas estructurales del país ahí están tú. Y la diferencia que hay ostensible entre los que tienen y los que no tienen es evidente por todos lados, de tal suerte que la situación ahora es, mira, en los tiempos en que Abel y yo estuvimos en la universidad, entramos a la universidad y estábamos con toda esa onda de la ilusión de ver prosperar nuestro pueblo, vimos que era un peligro ser estudiante y estar metido en política. Porque ese era el temor. Si uno estaba metido en política, era seguro que iba a tener problemas y no iba a tener mucha esperanza de vida. Pero ahora, la estructura del país, lo que pasa ahí en Guatemala, con todo y que haya respeto supuestamente establecido en la Constitución de que el país te va a garantizar a ti tus derechos como la vida, la igualdad y todo eso, ahora es peor tú, si ahora cualquiera, por la delincuencia, mira, vemos que hay 16 y feria de muertos diarios por violencia en el país. Antes esa suma de decesos no se veía cuando habían enfrentamientos armados. Siempre ha habido pues asesinatos y violencia común, pero era diferente, ¿verdad? Pero cuando yo salí de Guatemala, se contaban como alrededor de 7 millones de guatemaltecos. Ahorita yo imagino que van como 20 ya. Pero las leyes guatemaltecas parece que le dan acceso a que tenga sus propios problemas, porque ya los que decíamos que quienes son pobres, quienes son explotados, no es un grupo fijo, es móvil, creo yo, porque hay mucha migración hacia Guatemala. Quienes salen de Guatemala es la gente de verdad que está depauperada, diría yo. Los he visto cuando yo he vivido en México. Los he visto pasar por allá caminando y pidiendo. Y los he visto llegar aquí a Estados Unidos completamente sin nada. Pero he visto, cuando he llegado a Guatemala, he visto que llega gente a ganar mucho dinero allá. Y son dueños de muchas cosas. He visto dueños de restaurantes y hoteles que son europeos. He visto almacenes y comidas, centros de lugares donde son asiáticos. Hay otros lugares donde son árabes. Y hay acceso a Guatemala es un país muy rico. Hay mucho dinero allí. Y yo creo que las cosas sí pueden mejorar. Y sí pueden mejorar siempre al tanto que personas como ustedes, cuando vayan avanzando en su vida, traten de generar cambios positivos, no solamente para ustedes, pero para sus hijos. Y de esa manera yo creo que van avanzando. Por ejemplo, creo que hay una ley ahora en contra de la violencia hacia la mujer. Ah, sí, la ley se denomina ley del feminismo. Femicidio. Del femicidio, sí, y otras formas de violencia en contra de la mujer. Y yo recuerdo que se veían vecinos de nosotros, las señoras, golpeadas por sus esposos, salían con grandes hematomas. Sí. Y la gente no preguntaba ni decía nada. Sabíamos
que el que la golpeaba era su esposo, pero no se decía nada. Pero ahora ya eso ha Bueno, cambiado y sí. eso ha mejorado. Bueno, sí ha habido esas mejoras en función de que ha habido influencia también y presión internacional sobre el avance de algunos derechos humanos. Sí, por ejemplo, yo no sé cómo sea ahora con los niños, pero antes trabajaban muchos niños. Sí, lo de las adopciones también se reguló, se trató de sacar porque era un negocio pingüese y triste, pero también se reguló. Ahora se creó un órgano especializado a través del cual se canalizan las adopciones. A mí me encantaría ver que en Guatemala la mujer pueda tener el derecho a ganar el mismo dinero que gana un hombre. Sí se puede. Pues la Constitución, lo que pasa es que sí establece la Constitución que todos somos iguales, todos los habitantes de la República, establece la Constitución, son iguales en dignidad y derechos. Debería ser así. Debería ser, pero ahí tenemos una serie de normas que todavía no. Que todavía no se a mí me encantaría también ver que si se va a dar acceso a alguien a que trabaje, se elimine el requisito de edad. Por ejemplo, me recuerdo yo que se anunciaba un puesto para secretaria y tenía que tener entre 18 y 22 años, ser soltera, sin hijos, sin papás, sin bonita, hermanos, muy bonita, y que no se queje. Sí, pues aún sigue así algunas veces. Sí, y entonces debía ser una cosa en donde el empleo sea accesible a cualquier persona de cualquier edad, ya sea mujer, hombre, gay o lesbian, que es sin discriminación de edad ni de género. Muy bien. Entonces, que yo creo que, mira, la próxima sesión que nos toca el jueves, les voy a dejar no una tarea, sino unas instrucciones de cómo vamos a evacuar nuestras responsabilidades para efectos del segundo examen parcial. Y ahí les voy a dejar en el link, fundamentalmente creo yo que a través del RAD, el material que vamos a utilizar para poder afrontar nuestra segundo examen parcial por hoy. No sé si hay un comentario final. Yo tengo el último para agradecerle al licenciado Héctor Rodríguez que me haya permitido, a un humilde servidor, estar enfrente de todos ustedes, distinguidos compañeros universitarios. Les agradezco habernos escuchado y estoy aquí para servirles. Yo le voy a sugerir al licenciado que les dé 100 puntos a todos los que estuvieron presentes. Por favor, por favor. Por favor, Liz. Ahí está, ya le hicimos. Aquí también, ya, entonces con eso nos vamos a despedir. Por último, solamente le quiero agradecer a nuestro técnico Oscar que apareció por ahí, venía a decir que adiós. Y este es nuestro técnico que nos estuvo fallando al principio, pero al fin nos conectó. Mucho gusto, un placer. Oscar.